Hermanos, ¿cómo están? Vamos a llegar al final de este módulo 5 que estamos estudiando en nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes. Soy el hermano Germán Álvarez Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, en la Ciudad de México. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, con el propósito de que estés involucrado en las actividades cotidianas de nuestra iglesia. Te invitamos a que entres a nuestra página web en el área de audiosermones. Allí puedes encontrar toda esta serie completa en un solo sitio. No solamente puedes ver los videos, sino que también puedes descargar los audios para que puedas grabarlos en una memoria, en tu teléfono electrónico, en tu iPad, en tu tablet, en tu computadora, en una USB, en un CD, y puedas irlo escuchando o puedas escuchar mientras vas en tu coche, estés en la oficina o estés haciendo ejercicio, no lo sé. Te invitamos a que tú escuches también la serie de predicaciones que nuestra iglesia domingo a domingo comparte con toda la congregación, para que tú te alimentes espiritualmente y tengas una predicación sana durante la semana de la cual estás reforzando tu fe. El módulo 5, tema 4, se llama el uso de nuestros dones, y con esto llegamos al final de este módulo 5. En la ocasión pasada hablamos acerca del fruto y empezamos también ya a hablar acerca de los dones. Hoy vamos a hablar acerca del uso. Así que vamos a dividir nuestro tema en 2 puntos. Número 1, nuestra participación. Déjame decirte, hermano, o déjame recordarte más bien, porque ya lo mencionamos en la clase pasada, que todos en la iglesia, todos, sin excepción de nadie, hemos recibido dones espirituales. Esto debería de hacer que en la iglesia, todas las personas, todos los que estamos congregándonos, estuviésemos trabajando en la iglesia, y la iglesia fuese una iglesia activa. Pero lo que es común, y esto lamentablemente casi en todas las iglesias, es que muchos creyentes ignoren cuáles son los dones que tienen, y normalmente esto se debe a que su interés se limita únicamente a su sola asistencia a las reuniones en la iglesia, sin involucrarse en las actividades. Tienen mucho trabajo, tienen mucha tarea, tienen mucho que hacer, tienen muchas otras prioridades. Dicen que aman a Cristo, dicen amén, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, pero la realidad es que en su corazón hay otras prioridades y Dios ocupa solamente un lugar. Y en virtud de ello, pues no les interesa usar sus dones, no les interesa involucrarse. Se sienten bien con acudir un domingo, acudir el miércoles, sentarse, dar su diezmo, su ofrenda e irse, y piensan que eso es suficiente. No es así. Como ya vimos la clase pasada, fuimos colocados con una razón. Vale la pena entonces que sepas que hay algo interesante que tenemos que aprender a diferenciar. Tenemos que aprender a diferenciar entre los talentos que tenemos como seres humanos, como individuos en particular. Cualquier persona en el mundo tiene talentos, pero no cualquier persona en el mundo tiene dones. Vale la pena que sepas que un talento es una habilidad natural con la que tú y yo nacimos. Hay quien tiene talento para la música, talento para el deporte, talento para las artes, talento para muchas cosas. Pero un don es una habilidad que te es dada por el Espíritu Santo para que seas de utilidad en la iglesia. Un don es algo que Dios da, una capacidad o una habilidad que Dios va a dar al 100% de sus hijos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 3, del 1 al 3, nos enseñan algo importante. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, ¿cuántos dones se tenían en la iglesia en Corinto? Quiero que sepas que la iglesia en Corinto es una iglesia muy especial en la Biblia, y sobre todo por la enseñanza que tenemos aquí. ¿Cuántos dones se tenían en la iglesia en Corinto? Todos. Dice, nada os falta en ningún don. Era una iglesia carismática, una iglesia grandemente con dones. Si tú recuerdas, si has seguido esta serie de discipulado para nuevos creyentes, yo mencionaba que todas las iglesias bíblicas somos carismáticas. Hoy en día, lamentablemente, el término carismático
solamente se aplica a iglesias pentecostales o neopentecostales que dicen tener dones espectaculares como lenguas, revelaciones, sueños, profecía, lo cual, de acuerdo a la Biblia, ya no está vigente. Pero el término carismático proviene de carisma, y carisma es un don de parte de Dios. Todos tenemos dones de parte de Dios y por lo tanto todos somos carismáticos. Hay carismas, hay dones que hoy ya no están vigentes, pero hay otros que sí. En la época cuando prácticamente todos los dones, incluidos lenguas, incluidos sanidades, incluidos visiones, incluidos profecías, estaban vigentes, en la época de Pablo a los corintios, ellos tenían todos esos. 2. ¿Cómo eran espiritualmente los miembros de la iglesia en Corinto? Y esta parte es muy importante, hermanos. 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. La pregunta es, ¿cómo eran espiritualmente los miembros de la iglesia en Corinto? Eran como niños en Cristo. Hace tiempo platiqué con una persona y me decía, es que ustedes los bautistas son niños en la fe. Nosotros somos maduros porque tenemos muchos dones. Y saben una cosa, en la iglesia a los corintios, o en la iglesia en Corinto, tenían todos los dones, pero los dones no son sinónimo de madurez espiritual. La razón es porque aun cuando en la iglesia de Corinto había hermanos que tenían muchos dones, su prioridad no era lo espiritual, era una iglesia completamente carnal, tanto que era una iglesia que tenía muchas divisiones. Y solamente por la gracia de Dios, la iglesia de Corinto fue restaurada, porque era una iglesia totalmente carnal e inmadura. Así que si un día tú te encuentras con una persona que se dice creyente y que dice tener muchos dones, especialmente espectaculares, que hoy ya no son bíblicos, y se jacta contigo de decir que porque es madura, bueno, el primer pecado que está cometiendo es la arrogancia, la vanagloria, la soberbia. Porque los dones no son para estarlos presumiendo. Los dones son para servir con humildad dentro de la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Tener dones espirituales no es sinónimo de madurez. La madurez se evidencia obedeciendo al Señor. Y para efecto de la clase de hoy, ejercer nuestros dones en el servicio en la iglesia. Quiero que veamos en contraparte, a diferencia de la iglesia de los Corintios, había otra iglesia, la iglesia de Tesalónica, una iglesia muy bonita, que tu iglesia y la mía, nuestra iglesia en Arenal, debiéramos de imitar. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7. Y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a responder algunas preguntas. Según los versículos 3, 6 y 7, la iglesia se distinguía por, inciso A, la obra. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué se dieron cuenta? De vuestra fe. Es decir, la fe de los hermanos de Tesalónica se evidenciaba a través de su trabajo. Dice, su trabajo por amor. Ellos servían en la iglesia no por obligación. Un creyente que ha comprendido el Evangelio no es una persona cuyo pastor le diga, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia?
Hermano, ¿por qué no te involucras? Hermano, ¿por qué no sirves? Hermano, ¿por qué no haces? Hermano, ¿por qué no cooperas? Hermano, ¿por qué no trabajas? No, es un hermano que por amor al Señor lo hace. Habla de su constancia en la esperanza. No es alguien que tienes que estar animando. Hermano, ven al templo. Hermano, llega tarde. Perdón, no llegues tarde. Hermano, lee tu Biblia. Hermano, ora. No, es un hermano que en virtud de la esperanza que tiene es constante. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Hermanos, los hermanos de Tesalónica fueron imitadores de Pablo y del Señor. Hermano, imita a los buenos varones y mujeres de tu iglesia. Imita a Cristo, imita al Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones en mayor o menor medida, pero si estamos con gozo del Señor, porque hemos comprendido que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros, no vamos a disminuir en nuestra esperanza. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Inciso E, los hermanos eran ejemplo para los de Macedonia y Acaya. Qué hermoso es ser una iglesia de ejemplo para los demás. Qué hermoso es sentirse orgulloso. Que un día te preguntan, hermano, ¿de qué iglesia eres? Soy de la iglesia en Arenal. ¡Ay, no me digas! Sé que esa iglesia es trabajadora, evangeliza, sirve, se involucra, ama al Señor. Oye, qué padre, qué bueno que eres de esa iglesia. Hemos escuchado hablar de ustedes, los conocemos en todo el mundo. ¿Sabes de quién depende eso? De ti y de mí, de cómo usamos nuestros dones. Decimos, es que nuestro pastor predica muy feo. ¿Por qué lo predicas tú, hermano? Él podría dedicarse nada más a aconsejar, a visitar, a discipular. Predica tú, apoya tú, sirve tú. Siempre estamos buscando lo que hace falta en la iglesia. ¿Por qué no dices, hermano, veo que hace falta esto, me permite hacerlo? Veo que hace falta esto, ¿puedo cooperar para que lo haya? ¿Puedo capacitar a otros para que sirvan? Los hermanos de Tesalónica se preocuparon por trabajar y participar en las actividades de la iglesia y lograron ser de ejemplo para muchos. Hermano, este es un buen momento. Para estas alturas tú ya tienes varias semanas, algunos meses en nuestra iglesia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿En qué estás participando? ¿Ya estás involucrado en algo? Porque si no, hermano, detente. Es hora de que lo hagas. 2. ¿Dónde usar tus dones? El módulo 5, tema 4, se llama el uso de nuestros dones y hablamos acerca de lo importante que es nuestra participación para que tu iglesia, nuestra iglesia, se convierta en un ejemplo como la de los hermanos de Tesalónica. ¿Dónde usar tus dones, hermanos? Bueno, por lo menos en la iglesia. El cuerpo de Cristo necesita de ti para su continuo crecimiento y su buen funcionamiento. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer, hermano? También tus talentos naturales son útiles. Esto es importante. ¿Qué sabes hacer? También tus talentos naturales son útiles. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría aprender? Pídele a Dios que al involucrarte, Él te capacite con dones, es decir, con habilidades para que tu vida sea de mucha utilidad y de gran bendición para la iglesia. Siempre que haya una invitación para trabajar en la iglesia, sé una de las primeras personas en anotarte y en llegar. Si tú no sabes cuál es tu don, hermano, participa en todo lo que puedas. Y con el paso del tiempo el Señor te va a enseñar en qué Él te ha capacitado o cuál de tus habilidades naturales, cuál de tus talentos quiere tomar y perfeccionar para convertirlo en un don, o qué don quiere darte para que en complemento a tus talentos
tú seas el mejor en tu iglesia. Usa tus dones en tu iglesia. 2, úsalos también en tu hogar. Ahora que tienes a Cristo, Él cambiará y perfeccionará tu vida. Si te preocupas por lo espiritual, serás de gran ayuda para tu cónyuge, si has contraído matrimonio, para tus hijos si los tienes, o para tus padres o tus hermanos. Dios quiere usarte y tú puedes ser el medio para que toda tu familia crea en Cristo y vea de cerca lo que significa ser cristiano. Hay personas, hay miembros de nuestra familia que no desean pararse en el templo, no desean acudir a las reuniones de la iglesia, no les interesa el cristianismo, no les importa leer la Biblia, no quieren creer en Dios. Pero si tú usas tus dones en tu hogar y vives como cristiano, las personas aprenderán a amar a Cristo, a amar la Biblia, a creer en Dios, a creer que el lugar al que tú y yo acudimos es verdadero. Hay personas que en su iglesia son serviciales, se involucran, son amables, saludan a todo el mundo, son amorosas, pero en sus casas son unas fieras. Son malas, son arrogantes, son de tropiezo. Y por su culpa, muchos de sus familiares se van a perder. Y si de por sí ya no querían saber de Dios, por culpa de ellos, no querrán saber jamás. Pero hay muchos familiares que se han ganado para Cristo, porque al ver la vida, la sanidad que Dios ha traído sobre sus hijos, sobre sus cónyuges, sobre sus padres, es tan real. La vida ha sido transformada de tal manera que quieren lo mismo que ellos. 3, la sociedad. Muchas personas tienen necesidad de Dios, pero rechazan creer porque conocen cristianos incongruentes en su testimonio. El Señor puede usarte, hermano o hermana, para mostrar amor o para ayudar a alguien. Incluso con el solo hecho de dar un consejo bíblico, te hará ser apreciada por muchas personas. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad usar nuestros dones. Y entre más te consagres, de mayor bendición y de mayor utilidad será tu vida para tu iglesia. Hermano, con esto llegamos al final de nuestro módulo 5. Yo te invito en el nombre de Dios, te exhorto, hermano, a que a partir de hoy, si no lo has sido, lo seas, y si lo estás haciendo, lo sigas siendo un cristiano cuyos dones solamente sirven a un propósito: a la edificación del cuerpo de Cristo, a la edificación de tu familia, a la edificación de una mejor sociedad, en la sociedad en la que tú y yo nos desenvolvemos, a ser cristianos auténticos cuyos talentos naturales y dones espirituales son usados para el crecimiento del reino de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos en el módulo 6, último módulo de esta serie de discipulado para nuevos creyentes. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima.